compartir. Ya. Entonces, vamos a partir con el concepto de derivada. A ver, lo primero aparte es motivar el concepto mismo. Es un límite, pero la primera parte es simplemente plantear la siguiente situación. Lo que nosotros sabemos es algo que nosotros sabemos, es lo siguiente. Sabemos que, por lo que nosotros sabemos del colegio, si tú tienes una circunferencia, tú puedes considerar la recta tangente a la circunferencia. ¿Ok? Que es la recta que toca la circunferencia en un solo punto. Entonces la idea de tangencia está dada por eso. Entonces nosotros queremos generalizar esa idea. O sea, que generalizarla a una curva cualquiera. Es decir, si tú tienes una curva, y tienes una curva que puede ser gráfica de una función, y tienes una línea recta, ¿qué deberíamos entender por tangente? A una línea, a una curva, ¿ok? Por recta tangente una curva. Bastará con decir simplemente que sea una línea que toque a la curva en un solo punto, o se necesitará alguna información adicional. Fíjate que en el caso de la circunferencia, aquí está el centro de la circunferencia, y la propiedad que tiene, además de ser tangente, además de intersectar a la circunferencia en un solo punto, es que podemos decir informalmente que si nosotros consideramos ese segmento, si P es el punto común entre la circunferencia y la recta, entonces el segmento OP es perpendicular con T. Y eso da una característica bien interesante. Entonces, además de intersectar, la intersección además es en ángulo recto, de alguna manera. Entonces nosotros queremos generalizar esa idea a una curva general. Lo primero que vamos a observar es que no basta con decir que la recta intersecta la curva en un solo punto, porque nosotros podríamos hacer este dibujo, ¿sí? Y ese dibujo claramente no refleja la idea que nosotros queremos. Nosotros queremos generalizar esta idea, tener una idea de contacto, ¿no? Es decir, que haya un contacto de una manera bien especial. Y eso no ocurre aquí. Entonces tenemos que empezar a trabajar un poco más hasta lograr la idea de tangencia que se asemeje a lo que nosotros tenemos en la recta. Y la idea entonces es ir empezando fijando un punto en la curva, que va a ser el punto de común, donde se produce la tangencia, y ver qué pasa con una recta que se vaya moviendo ahí. Precisemos esta idea de la siguiente forma. Queremos estudiar una recta tangente a la curva, entonces, así que en un punto de la curva, en un punto de la gráfica, de coordenadas x0 y su imagen, ahí está el punto. A ver si lo puedo hacer un poco grande, porque no me queda muy grande el dibujo, ahí está. Lo primero que observamos, como dijimos, que no basta con considerar una línea que intersecte a la gráfica en un solo punto, porque queremos una idea de tangencia. Entonces, ¿cómo podemos definir una recta que sea tangente a la curva? ¿Qué sentido tenemos que darle? Entonces, la idea está dada por el siguiente dibujo. Mira, si tú consideras un segundo punto en la curva, un segundo punto, por ejemplo, aquí hay un punto, ahí, y tú trazas la recta que llamas L2, que pasa por el punto, este es el punto P0 y el punto Q. Entonces tú puedes tener un acercamiento, tienes una línea de ese tipo. ¿Ya? Recuerden lo que nosotros queremos lograr, nosotros queremos esto. Queremos algo como esto. Entre la curva y la recta, o bien una generalización de esta idea. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a hacer es, fijado el punto, que es donde queremos que ocurra la tangencia, empezar a mover el segundo punto.
Entonces, una primera, si tomamos un punto Q y tomamos una recta que pasa por esos dos puntos, esa recta es secante, pasa por los dos puntos. Aquí está el punto Q. Entonces, aquí tiene la clave. ¿Cómo podemos acercarnos a la idea de la tangencia? Bueno, ¿qué pasa si escogemos un segundo punto en la curva? Llamémoslo Q2. Pero ese punto Q2, que está en la curva, y trazamos la recta que pasa por él, y por P0, ese punto Q2 está más cerca del punto P que el punto Q1. Hacemos un segundo punto, que llamémoslo Q3, por ejemplo. Llamamos Q2 o Q3. Entonces tendríamos algo como esto. Nosotros trazamos la recta ahí. Esta es la recta L2, y aquí está la recta L3, aquí estamos tomando un segundo punto. Este sería el punto Q3, ahí. Por acá estaba Q2. Ese punto Q3 está más cerca de quién, de este punto, que el punto Q2, está más cercano, y trazamos la recta por ese punto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un acercamiento de lo que está ocurriendo. Aquí está el punto Q3, que está más cercano a la curva. Y repetimos el proceso con puntos cada vez más cercanos, trazando la recta que pasa por esos dos puntos, manteniendo este punto fijo, que queremos estudiar la tangencia. Entonces lo que hacemos es darnos cuenta simplemente qué significa tomar puntos en la curva que sean cercanos. Bueno, simplemente tomar un punto que sea cercano en la curva al punto P sub 0 es considerar un punto de esta forma. Un punto, primera coordenada, la segunda coordenada, la imagen de la primera. Garantizamos que está en la curva, un punto de ese tipo, en la gráfica. Y empezar a jugar con este valor, con este número. Si este número es cada vez más pequeño, el punto que nosotros formamos que está en la curva va a estar más cercano al punto P, P0. Entonces, por ejemplo, el punto Q3 va a estar más cerca de P0 que Q2 si escogemos ese número más chico que ese. ¿Okay? Y podemos ir repitiendo ese proceso. Y tomando la correspondiente recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, y ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, uno diría, bueno, lo que va a ocurrir va a ser un proceso de límite acá. Cada una de las rectas que estamos considerando, era I1, I2, I3, cada una de estas rectas pasan por el punto y tienen su pendiente. Recuerda que la pendiente se puede calcular de esta manera. Diferencia de ordenadas partido por diferencia de abscisas. Entonces, por ejemplo, la pendiente de la recta L2 es esta, y la pendiente de la recta L3 es esta. Recuerde que cuando hablamos de una recta, la ecuación de una recta, la podemos escribir así. Esto ya lo habíamos visto en el curso, donde este tipo es la pendiente. De la recta. Y entonces uno dice, bueno, con esa pendiente, conociendo los valores de m y n, conozco la ecuación y puedo hacer el dibujo. Entonces, tomar puntos cada vez más cercanos es esencialmente considerar un punto de esta forma, que está en la curva, que está en la gráfica, y empezar a estudiar los valores de h cuando h se aproximan a cero. Y ver qué pasa con la recta que pasa por esos dos puntos, con la recta secante. Entonces, uno debería esperar, si la función es suficientemente buena, que esa recta secante, cuando el punto Q se aproxima al punto P, equivalentemente cuando H tiende a cero, esa recta secante tiende a convertirse en la recta que estamos buscando, en la que se está dibujando acá. En la recta que estamos buscando a la tangente. O sea, la recta tangente va a ser como un límite de rectas de alguna manera. Ahora, todas las rectas pasan por este punto. Ese punto nunca ha cambiado. Y para determinar la recta necesitamos, además del punto, conocido el punto, su pendiente. Entonces, uno dice, bueno, la recta que nosotros sospechamos que debe ser tangente tiene que tener pendiente. Bueno, ¿cómo determinamos la pendiente? La pendiente se va a obtener
como el límite de las pendientes. Fíjate que todas las rectas que pasan por el punto PQ tienen esta pendiente. Y por lo tanto, cuando h tiende a 0, este número que está acá, la expresión que está en estrella, si tiene límite, el número obtenido va a ser la pendiente buscada de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, ese problema geométrico queda completamente resuelto si estudiamos la expresión estrella, o si la expresión estrella tiene límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, la expresión estrella, fijaos que aquí está el punto x0 está fijo, y lo que se mueve es h, así que es un límite. Si esa expresión tiene límite, el número que es el límite nos va a dar el valor de la pendiente con el que construimos una recta que va a ser tangente a la curva en ese punto. ¿Okay? Entonces, esta motivación, con esto el problema de hallar la tangente a una curva, pasa por estudiar la expresión estrella, o el límite de la expresión estrella. Por lo tanto, lo que uno hace ahora matemáticamente parte de una problemática geométrica o particular, y se abstrae un poco, dice, bueno, estudiamos entonces este límite, el límite que está en estrella. ¿Cómo lo podemos, estudiémoslo en sí, en abstracto, y ver qué cosas podemos decir de la expresión estrella y del límite? ¿Okay? ¿Cuándo existe y qué propiedades tiene, etcétera? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar la expresión estrella, ese límite, el límite de esta expresión, fijado del punto x0, cuando h tiende a 0. Ya le vamos a dar un nombre y vamos a empezar a ver qué propiedades tiene. Y una de las primeras aplicaciones, bueno, justamente lo que motivó la noción, o sea, como primera aplicación va a ser que vamos a poder resolver ese problema. Que eso es lo primero que vamos a considerar. Entonces, una vez que tenemos el problema, una vez que tenemos la idea, la intención, entonces vamos a abstraernos un poco de qué es lo que significa o de dónde viene y estudiarlo de manera general. Entonces uno dice, bueno, tomemos una función en un intervalo abierto, tomemos un punto en el intervalo abierto, aquí está el intervalo i, y aquí un punto en ese intervalo, x0, correcto. Y formemos esta expresión, tome el h de tal manera que x0 más h siga en el intervalo. Eso lo puedes hacer porque el intervalo abierto toma un numerito h de tal manera que eso ocurra. H puede ser positivo o negativo, no importa. Entonces, de tal manera que x0 más h esté en el dominio de la función, que es el intervalo, y forme la expresión. Ese es un cociente de una diferencia, ¿sí? Sobre h. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar este límite, cuando h tiende a 0. Nos dice, vamos a estudiar el límite cuando h tiende a 0 de esa función. Entonces, vamos a dar la siguiente definición. Dice que la función es derivable. Se dice que la función es derivable en el punto x0. Es derivable, aquí aparece una palabra, derivable, en x0, si este límite que hemos construido de esa manera, si este límite existe, si hay límite. Cuando el límite existe, vamos a decir que es la derivada de la función. O sea, el valor del límite se llama la derivada de la función en este número, en ese punto. Y vamos a darle la siguiente notación, f' de x0, así se lee. Digámoslo acá, se lee f' de x0. Y se lee, así se lee. F', ¿ya? Ese símbolo es una tilde, una apóstrofe, es prima, ¿ya? Se lee de esa manera. O la expresión que está ahí. Es la fracción de f sobre de x evaluado en x0. Entonces tenemos resulta interesante estudiar ese límite de esa expresión. ¿Ya? Cuando el límite existe, se llama la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno observa, que es lo que motivó el que vamos a estudiar, el que vamos a gastar tiempo en estudiar el límite en 1, es que si ese límite existe,
¿sí? Si ese límite existe, entonces ese número nos va a permitir construir la recta tangente. ¿Por qué? Porque nosotros partimos con esa motivación, decimos que la recta tangente entonces la podemos construir con ese número y el punto, y esta es la ecuación. Si tú conoces que la podemos reescribir así, fíjate que aquí está, esto se puede reescribir así, también de la forma mx más n, que sería la forma como está escrito acá, si nosotros multiplicamos ese número por x y agrupamos, estaría escrita de esa manera, que es la manera como la hemos trabajado, donde qué es lo que es m es la derivada, ese número. ¿Ok? Entonces, la ecuación que está en estrella, esto ya lo aparecía en el apunte de la función lineal, es la ecuación que se llama punto pendiente. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, si m es 1 y el punto tiene coordenadas, no voy a colocar 1, voy a colocar 2, 3, si m es 3 y el punto tiene coordenadas 2,1, entonces esta expresión, 3 por x menos 2, es la recta que pasa por el punto P con pendiente M. Igual a 3. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros podemos reescribirla de esta manera. Y igual a 3x menos 6 más 1. O sea, la podemos escribir así. Y igual a 3x menos 5. Bueno, y podemos dibujarla, si la tenemos escrita de la última forma, por ejemplo, la podemos dibujar de cualquier forma, pero la podemos dibujar. Fíjate que este es M y este es N. ¿Sí? Entonces la pendiente es 3. Así que la ecuación que está dada, la expresión que está dada por estrella, si nosotros hacemos el cálculo, nos va a permitir escribir la ecuación de la recta como la habíamos manejado anteriormente. Entonces aquí la parte clave es, sabiendo que tenemos la información en el punto donde queremos estudiar, es encontrar este número. Es este el número que queremos encontrar. Ese es el que estamos estudiando aquí. Si tenemos ese número, tenemos ese problema completamente resuelto. Entonces, podemos ver el primer ejemplo donde vamos a hacer el cálculo dependiente. Ya, adelantémonos un poco, mira, lo que nosotros queremos es esto, fijémonos en el dibujo. Queremos hallar la recta tangente a la gráfica, la curva es y igual 4 menos x cuadrado, ¿en dónde? ¿En qué punto? En ese punto. Ese punto que tiene coordenadas 1, 3. Nosotros podemos dibujar la línea, pero ¿qué ecuación tiene? Ese es todo el cuento. ¿Cuál es la ecuación de la línea que está en azul? ¿Cómo encontramos la ecuación? Bueno, para encontrar la ecuación, lo primero que hacemos es encontrar la pendiente. El punto es el punto de coordenadas 1, 3. Cuando x es 1, el y vale 3. Ahí está. Vamos a aplicar la fórmula estrella en este caso, pero nos falta este dato. ¿Cómo encontramos ese dato? Bueno, ese dato se calcula de la siguiente manera. Vamos a calcular el siguiente límite, la expresión 1 con la función 2 menos x cuadrado y x0, 1, 4 menos x cuadrado y x0, 1. Así que vamos a hacer el cálculo de esta manera, como se está indicando acá, f' en 1, ese es el límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función. ¿Cuál función? Voy a repetir acá. Esta función, evaluado en 1 más h, menos la función en 1 sobre h. La función evaluada en 1 más h es 4 menos 1 más h al cuadrado menos 3 sobre h. Queremos estudiar el límite de esta expresión, cuando la variable h tiende a 0. Entonces lo que uno puede hacer acá, resulta más o menos razonable, es desarrollar el cuadrado binomio. Aquí entonces quedaría límite cuando h tiende a 0 de 4 menos
1 más 2h más h cuadrado menos 3 sobre h. Y después de hacer toda la álgebra, llegamos a esta expresión. No es difícil darse cuenta de eso. Y calculamos el límite. Aquí podemos volver a hacer álgebra, dividir por h. Podemos simplificar por h. Y el límite nos va a dar menos 2. Es un límite bastante directo de calcular. El límite es menos 2. Por lo tanto, la derivada de la función en 1 es menos 2. Lo estamos anotando de esta manera. Y ese es el número que nos está faltando. El que vamos a reemplazar aquí. Entonces, y es igual a la derivada por x menos 1 más 3. Y si hacemos el cálculo, nos quedaría que esto es menos 2x más 5. Así que la recta tangente a la curva en ese punto tiene esta ecuación. Si conocemos la ecuación, sabemos que esa línea tiene esa ecuación. Es la que se está indicando ahí. ¿Okay? Así que hemos resuelto el problema de la tangencia. Calculamos la pendiente usando la definición, que es el límite que se está indicando ahí. Estamos calculando el límite de esa función. Ok. Hemos resuelto ese problema que está ahí. Entonces uno dice, bueno, tenemos la derivada de la función en un punto. Ese es en un punto donde existe ese límite. La derivada en un punto, en un punto x0. Si ocurre que en todos los puntos del intervalo existe el límite, si para todo x en y, fíjate, este límite existe, la variable x está fijo, lo que se mueve es h, entonces lo que nosotros tenemos que en cada punto tenemos su derivada, que es el resultado del límite. Y entonces esto determina una función que toma un número en y le asigna la derivada de él, que es el límite. La derivada, suponiendo que ese existe. Entonces esa es una función que se llama la función derivada. O la derivada simplemente. Entonces tengo la derivada, que está dada por ese límite, f'. El valor de ese límite depende de x. Es un valor que depende de x. Así que nos da una fórmula para una función dada. ¿Okay? Entonces tenemos las funciones que tienen derivada en todo punto, para los cuales este límite existe. ¿Qué conexión hay con lo que nosotros hemos venido hablando hasta ahora? Por ejemplo, con la continuidad. La conexión es la siguiente. Si la función es derivable, entonces la función es continua. Eso es lo que está ocurriendo. Si la función tiene tangente en todo punto, entonces debe ser continua. Y eso es consecuencia de la definición de la continuidad. Vamos a ver esa parte. De la definición de la continuidad, nosotros podemos, recuerde que una función es continua cuando nosotros en un intervalo, por ejemplo, cuando nosotros la podemos dibujar sin ningún tipo de interrupción. Esa es una función continua. En un valor x0, uno dice f continua en x0 si el límite
el más sencillo de calcular. Límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0. Ese límite es f de x0. Cuando eso ocurre, geométricamente va a ocurrir que la gráfica no tiene interrupciones. Y esto lo podemos reescribir también. Otra manera de decir lo mismo es límite cuando x tiende a x0 de esa diferencia es 0. Otra manera de decir exactamente lo mismo. ¿Okay? Si esa diferencia tiene límite 0. Bueno, y eso es justamente lo que uno logra mostrar si la función es derivable. Va a ocurrir esta condición. Ese límite va a ser 0 de esa diferencia. Y eso es una consecuencia de escribir de una manera distinta nomás. Mira, f de x menos f de x0 es lo mismo que escribir esa fracción dividido por el producto de esas dos funciones, de esas dos expresiones, ese producto. Por lo tanto, tomar el límite en esta parte es tomar el límite en esa parte. Pero resulta que si tomamos el límite en el lado derecho, tenemos el límite de un producto de dos expresiones. De esta, cuando x tiende a x0, y de esa, cuando x tiende a x0. Bueno, cuando x tiende a x0, el primer factor tiende a 0. Y el segundo factor, fíjate aquí me falta colocar el primero, tiende a la derivada. Porque este límite existe. Si la función es derivable, esta expresión tiene límite y se llama la derivada. Esta expresión es el límite. Cuando x tiende a x0. De esa función. Y f de x menos f de x0. X menos x0. Ese límite es, existe y vale ese número, y está multiplicado por 0, por lo tanto ese límite es 0. En consecuencia, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0 y la función entonces es continua. Así que si una función es diferenciable, es derivable, debe ser continua. ¿Ya? Entonces, funciones que tengan saltos, como algo así, por ejemplo, no pueden tener derivada ahí, porque esa función no es continua. ¿Sí? Esta función no tiene derivada en el punto x. Recuerde que decir que tenga una derivada una función es poder dibujar la recta tangente. Si la función es derivable en un punto, tú puedes dibujar la recta tangente ahí. Para esta función no podemos dibujar la línea tangente, que es una recta. ¿Okay? Entonces, si la función es derivable, es continua en ese punto. Así que tenemos funciones continuas y le estamos pidiendo un poco más. Vamos a ver un ejemplo donde el que sea continua no va a implicar que sea derivable. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la derivada. Calculemos la función derivada. A ver. Aquí lo que hacemos es calcular este límite. Calculemos este límite. Vamos a calcular este límite cuando la variable h tiende a 0, pero para cualquier x fijo, este va a ser un número fijo. Si x toma un valor concreto, particular, estamos calculando un límite como este, donde el x toma un valor concreto. Y el resultado va a ser un número concreto, si tiene límite. Este es x.
Con x igual 1 calculamos este límite. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo cálculo, pero con un x igual a x, un x arbitrario. Si hay límite, el resultado del límite va a depender del número que ponga. O sea, va a ser una fórmula en la variable x, que le estamos llamando f'. Esa se llama la función derivada. Lo que vamos a hacer entonces es, para esta función, calcular la derivada de ella, que se llama la función derivada. Entonces el cálculo pasa por hacer ese. ¿Con qué f? Con este f. Entonces, este límite es igual a este límite. Llegamos acá. Y ahora hay que acordarnos cómo calculamos los límites. Fíjate que lo que se mueve es h. Cuando h es 0, te queda 0 sobre 0. Nosotros ya hemos calculado, nosotros sabemos cómo calcular, por ejemplo, este límite. H tiende a 0, para que se entienda. Si aquí pongo raíz de, por ejemplo, 4 más h, voy a colocar otro número para que no se pierda con la raíz. Voy a colocar 5, ahí. 5 más h menos raíz de 5 sobre h. Si quisiéramos calcular este límite, nosotros sabríamos cómo proceder. Bueno, de acuerdo con lo que estudiamos con detalle en su momento, este límite es de la forma 0 sobre 0, así que el truco acá es, bueno, uno dice racionalizar. Uno diría, voy a multiplicar por eso. Ahí, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, voy a multiplicar por esto y después hago el álgebra, se va a cancelar algo y tomo un límite. Bueno, el resultado va a ser un número. Bueno, pero aquí vamos a hacer lo mismo, pero no con 5, sino con x. El razonamiento es exactamente igual. El resultado va a depender de ese valor de x. Va a ser una fórmula de x. Entonces, si nosotros racionalizamos, de la misma manera como lo hicimos con 5, va a funcionar el mismo procedimiento. El truco va a ser el mismo. Vamos a lograr eliminar lo que hace 0 al denominador, que es h. Aquí este término se cancela con ese término, no importa cuánto valía x, y ahora h se cancela con ese h. Y nos queda este límite, donde la variable h es la que se tiende a 0 y x está fijo. Así que el valor, el resultado de este límite es este número. Si x hubiese sido 5, te da 1 sobre 2 raíz de 5. Lo que obtenemos ahora es una fórmula. Depende del x. Se llama la derivada de esa función. Esa es la función derivada. O sea, hicimos el cálculo con ese x. Y tenemos la función derivada. Es como hacer el trabajo de una vez. Pues si uno dice, bueno, calcula para esa función cuánto vale la derivada en 1. Tendría que calcular un límite. Después, cuánto vale la derivada en 8. Tendría que calcular el mismo límite, pero con 8 ahora. Y si lo calculamos en general, obtenemos la fórmula, y ahora puedo, con la fórmula, calcular rápidamente la derivada en cualquier otro valor, simplemente reemplazando en la fórmula, porque ya encontramos el para todos. ¿Okay? Fíjate que la fórmula tiene sentido vale si x es mayor que 0. En la fórmula que hemos obtenido no podemos evaluar en 0. La función sí se puede evaluar en 0, raíz de 0 es 0, pero la derivada no, la fórmula de la derivada no permite 0. En x igual 0 no existe la derivada es 0. Estamos dividiendo por 0. Esa fórmula tiene problemas en 0. La derivada entonces está dada por esa expresión que está ahí. Hemos calculado la función derivada para esa aplicación. ¿Okay? Entonces, podríamos seguir calculando el límite, pero ahora cambiemos la fórmula. En vez de tener esa fórmula, podemos colocar esta fórmula. ¿Qué pasa si usamos esta fórmula? Va a cambiar otra expresión en el cálculo del límite. Ahí está, ¿no? Si usamos esa fórmula, nos queda ahí. Fíjate que es g de x más h. Puedo colocar un paréntesis ahí.
la función es 3 sobre x más 2. Así que estoy reemplazando x más 2, x por x más h, quedaría ahí, ¿no? Menos g de x sobre h. Y ahora hay que calcular el límite de eso. Lo que podríamos hacer es hacer el álgebra, sumar las fracciones. Sumamos las fracciones. Al sumar las fracciones, los numeradores se restan y queda esta expresión, que justamente se cancela con este. Así que estamos tomando el límite de esta expresión y no hay que perder de vista que es h lo que se mueve, x es un número arbitrario pero fijo. Así que el resultado va a depender de ese valor y está dado ahí. Así tenemos que la derivada de la función derivada está dada por esta expresión. Es una fórmula de x también. Que tiene sentido cuando el x es distinto de menos 2, que el mismo conjunto donde la función está definida, que es el dominio de x. Y si cambiamos la fórmula por esta, si hacemos el cálculo, pero ahora con esa, quedaría g de x más h sería, aquí estamos reemplazando x más h y aquí queda en x. Y ahora hay que hacer un poco más, bastante más cálculo, es desarrollar el cubo, el binomio, el cuadrado y hacer todo el álgebra posible. Y se calculan, aquí se cancelan varios términos. Y al dividir por h también podemos cancelar, simplificar por h. Y llegamos a este límite. La variable h es la que tiende a 0, entonces el resultado es un número, que es este. Así que la derivada es esa función. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de encontrar la función derivada? Que si después quisiéramos resolver un problema particular, ya no necesitamos calcular nuevamente el límite para ese valor particular, sino que si tenemos la fórmula de la derivada, después evaluamos en algún valor concreto y obtenemos el resultado. Así que la ventaja es, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar las fórmulas de las derivadas. Dada una función, ¿cuál será la fórmula de su derivada? ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Porque si después queremos ocupar, para hacer alguna aplicación, evaluamos en un valor y obtenemos rápidamente la derivada y no tenemos que volver a calcular el límite. Esa sería una manera. Entonces, tomando en cuenta esa idea, uno puede hacer un pequeño listado de fórmulas, de derivadas. Por ejemplo, aquí ya tenemos una. La derivada de la raíz de x, y eso lo podemos anotar así. En su dominio es esta. Estamos usando un poco la notación, pero se entiende el contexto que estamos diciendo ahora. Es esa. Porque el lado izquierdo es un límite y ya lo calculamos acá. Ahí está el cálculo del límite. Y dio justo eso, ¿no? Ya, esta es una función básica. Y esta es la que vamos a tratar de conservar. Esta función que está acá, si yo pongo esta función, voy a achicar un poco esto acá. Si pongo la función x cubo más x cuadrado, ya hemos deducido que su función derivada es esta. Hicimos el cálculo, ahí está. Se hizo el cálculo acá abajo. Ahí está. Así que la derivada de esta función sería esa. Pero vamos a comprobar posteriormente que no va a ser necesario, que podemos deducir de una manera bastante más eficiente, sin hacer el cálculo que hemos expresado acá, esta función, la derivada de esta función, porque esta es una suma de dos fórmulas. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en algunos minutos más es que yo, si sé calcular ciertas derivadas de ciertas funciones básicas, fórmulas que son combinaciones con sumas, o productos o cocientes, van a poder ser calculadas rápidamente. Entonces, esta función es básica, y vamos a ocupar su fórmula, y esta función ya es combinada, porque hay unas más ahí, es una combinación de fórmulas que es más simple. ¿Cuáles serían las funciones simples que generan esa función, esta y esa? Por lo tanto, vamos a tratar de
encontrar la derivada de estas funciones, la fórmula de la derivada de esas funciones, y ver cómo se comporta la derivada de una suma de dos funciones. Si logramos obtener una propiedad que conecte esa derivada con las derivadas particulares, vamos a poder hallar un procedimiento para encontrar fácilmente la derivada de esta función combinada sin necesidad de hacer el cálculo de límite. Bueno, y ese es el objetivo, entonces, que vamos a empezar a tratar. Cómo obtener un procedimiento mecánico y directo para calcular las funciones derivadas sin hacer cálculo de límites. ¿Ya? Entonces, para eso lo que vamos a empezar a estudiar es cómo se comporta el límite con la suma de funciones, el producto, el cociente. Porque las fórmulas con las que nosotros tomamos una combinación de ese tipo de fórmulas más básicas, sumándolas, restándolas, multiplicándolas, dividiéndolas, y después nos queda ver la composición. Entonces, antes de comenzar a ver cómo se comporta la derivada y ver las propiedades, lo que podemos hacer, como para ver un ejemplo, para cerrar la idea de continuidad con derivada, es un ejemplo de una función que, siendo continua, no tiene derivada. Hemos dicho que toda función derivable es continua, pero al revés eso no ocurre. Esta es la gráfica de y igual valor absoluto de x. La función valor absoluto no es derivable en el origen, en cero. No es derivable en cero. Y eso es consecuencia de que el límite no existe. No existe porque, como es un valor absoluto y estamos trabajando en cero, nos vamos a ver obligados a calcular límites laterales. Entonces, recuerda que el límite, volvamos a recordar una vez más acá, lo que nosotros queremos calcular es este límite. Estamos tomando x igual 0. Ese es el límite cuando h tiende a 0 de la función 0 más h menos f en 0 sobre h. Queremos ver si ese límite existe. Bueno, y ese límite se calcula, h tiende a 0. La función es valor absoluto, cuando h tiende a 0. Aquí queda h menos 0 sobre h, o sea, queda este límite, del valor absoluto de h sobre h. H más 0 es h. Y entonces tenemos que calcular este límite. Resulta que el valor absoluto, sabemos nosotros, que el valor absoluto es h cuando es positivo y menos h cuando es negativo. Y justamente estamos calculando el límite en el punto donde cambia. Por lo tanto, nosotros sabemos, tanto para el límite como para la continuidad, que si quiero calcular el límite en un punto donde cambia de definición, tengo que usar límite lateral. Y entonces calculamos el límite por la izquierda y por la derecha. En este caso, el límite por la derecha nos da 1, h dividido por h, límite por la derecha por valores mayores que 0, y el límite por la izquierda, es decir, por valores menores que 0, nos da menos 1. Entonces este límite no existe. Por lo tanto, esta función, aun siendo continua, no es derivable en ese punto. Ahora, ¿qué significa geométricamente que no tenga derivada? Lo que uno puede mostrar, recuerda que lo que nosotros hemos obtenido acá es que si tengo una curva y tiene derivada, entonces yo puedo hacer esto. En cada punto donde el límite en 1 existe, yo puedo hacer eso. Ya. Si la curva en cuestión era una recta,
Si la curva era una recta, ¿cuál es la recta tangente a la curva en un punto de esta? Es la misma recta, por paradójico que suene. La recta tangente a un punto de una recta, la recta tangente a una recta en un punto de esta es la misma línea, se superpone. Bueno, aquí se rompe un poco la idea de que tocan un único punto, aquí tocan todos. Ese es el único caso en especial. Entonces, que no tenga derivada el valor absoluto nos dice que geométricamente no puedes dibujar una recta tangente en el contexto que estamos diciendo acá, porque como el lado izquierdo es gráfica de una función, que es una línea, uno tendría que dibujar moralmente esa línea, que debería ser tangente, porque en el lado izquierdo es una recta, y en el otro lado tendría que dibujar esta otra línea, ¿ok? Porque el lado izquierdo es también una tangente. Entonces, en ese punto no hay una única línea. La unicidad del límite indica que puedes dibujar una única línea con esa propiedad. Y aquí en teoría habrían dos, entonces por eso que no es posible, no hay una recta tangente. ¿Ya? Nosotros reinterpretamos de esa manera. Entonces, en las gráficas en la gráfica de funciones donde hay puntas, como el valor absoluto, o muy parecidas, tú vas a tener el mismo problema. Los límites laterales van a fallar. Y no vas a poder dibujar una única tangente, así que no hay tangente. ¿Ok? Ese tipo de comportamiento va a ocurrir. Bueno, entonces este es el caso en que siendo continua no es derivable la función. No hay una recta tangente. Entonces, nos interesa encontrar la derivada o la función derivada de fórmulas, que van a ser nuevas fórmulas. Ya encontramos para la raíz de x, que era una función básica. Para la 3 sobre x más 2 y para la otra fórmula ya las obtuvimos pero eran unas funciones combinadas. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener, después de un cálculo, del mismo cálculo que se hace ahí, podemos deducir las siguientes fórmulas. Mira, razonando de la misma manera que el ejemplo 2, y podemos obtener la derivada de las siguientes funciones. No está anotado acá, pero yo lo anoté. Si la función era constante, si la función es constante, es decir, la función idénticamente nula, o sea, constante, en particular la nula puede ser, es decir, la línea y igual c, eh, la derivada en todo punto es cero. Así que la derivada de la constante es cero. Esto lo podemos anotar de esta manera, usando la notación que vamos a empezar a ocupar. La derivada de la constante es cero. A todo. ¿Ya? Es posible mostrar que la función derivada de una potencia de x elevado a algún valor, la derivada es esta, donde este n es cualquier número, puede ser raíz, positivo o negativo. Fíjate en particular, si n es igual a 2, la derivada de x cuadrado es, dice la fórmula uno la aplica y se la aprende de la siguiente manera. Tú bajas el exponente que está y le restas 1, o sea, 2x. ¿Ya? Y si n fuera 3, voy a escribirlo aquí abajo, si n es 3, la derivada de x cubo, que es un límite, tú bajas el exponente y restas 1. ¿Ok? Y n es cualquier exponente. Fíjate que también funciona, lo que estamos diciendo acá es que x elevado a n es cualquier exponente, es baja el exponente y restas 1. Fíjate que si n es un medio, la derivada de x elevado a un medio es bajas el exponente y restas 1.
O sea, te queda un medio de x elevado a menos un medio. Que lo podemos escribir así, ¿no? Ahora todo lo que resta son solamente ocupar propiedades de potencia. Ya, pero x elevado a un medio es lo mismo que escribirlo como raíz, ¿no? Por lo tanto, la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, cosa que ya habíamos obtenido en el límite. Ahí arriba, ¿no? Ahí está, ¿no? Claro, porque hicimos el mismo cálculo, pero en general. Uno puede probarlo en general, en cualquier exponente. Entonces, no vamos a detener, esto lo pueden consultar en el texto, por ejemplo, no nos vamos a detener en saber cómo podríamos hacer una idea, un esbozo de por qué la fórmula es esa, sea cual sea el exponente. Pero lo que a nosotros nos interesa es ocupar la fórmula. Así que cuando tenemos un x elevado a algún número fijo, la derivada pasa por aplicar esta expresión, baja del exponente y resta suma. Bueno, esa es la fórmula de la derivada de x elevado a algún exponente. Ya, uno puede también, aplicando las propiedades de límites, propiedades de trigonometría, por ejemplo, calcular que la derivada de la función coseno es menos seno. Y de la derivada de la función seno es coseno. ¿Okay? La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada del seno es menos coseno. Uno puede probar con el límite que eso es cierto. ¿Ya? Se puede probar usando el límite que eso es cierto. La derivada de la exponencial, fijémonos en la identidad, la derivada de la exponencial es la única función que tiene por derivada la misma. La derivada no cambia. Debe ser el único caso. La derivada de la exponencial es la misma. E a la x, prima s a la x. También se puede probar. Si cambiamos la base, una base, ponemos base a, cualquiera, la derivada de la a elevado a x por logaritmo de a. Fíjate que si a es c, te queda que el logaritmo de e, sabemos que esto vale 1. Así que la fórmula e es un caso particular de la fórmula d, con a igual e. ¿Ah? Si a igual e, te queda eso. La derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. También se puede comprobar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, se pueden mostrar todas estas fórmulas. Y la manera de obtenerlas es usando la definición. La definición de derivada de la función derivada es esta. Esta. Tenemos que hacer este cálculo con la fórmula correspondiente y vamos a obtener como resultado una fórmula en la letra x. Como por ejemplo lo que hicimos con la raíz. Para esta obtuvimos esta. Ese mismo razonamiento se puede aplicar con las otras fórmulas. Y llegamos a eso. Bueno, tenemos listado entonces. Listado que vamos a ir agregando. Son interesantes las fórmulas, pero nosotros generalmente trabajamos con combinaciones. Por ejemplo, un polinomio, una cosa del tipo 3x cuadrado más x más 1, es una combinación de qué funciones? De una función constante, de una función y dos funciones que son potencia, multiplicada por un escalar. Entonces, nosotros sabemos calcular la derivada de cada una de estas. La derivada de esta constante es 0, sé cómo calcular la derivada de este y la derivada de este. Entonces, ¿cómo actúa la derivada con respecto a la suma? Si pudiéramos tener una propiedad que nos permitiera relacionar la derivada de una fórmula en términos de la derivada de los sumandos, podríamos ocupar lo anterior. Bueno, para esta función, por ejemplo, ¿cómo podría calcular la derivada de esta función? Por ejemplo, x elevado a x. ¿Cómo puedo calcular la derivada sin usar el límite, sin usar el límite cuando h tiende a 0? Lo que yo sé, de acuerdo con la tabla, es que puedo calcular la derivada de esta expresión y puedo calcular la derivada de esta, con las tablas que tenemos arriba. ¿Cómo conectamos esa información con esta, con el producto? Bueno, lo que va a ocurrir acá es una propiedad bien útil, importante, que dice que
Tú puedes calcular la derivada de combinaciones sumándolas, restándolas, multiplicándolas y dividiéndolas, aplicando la siguiente regla. Se llama regla de derivación. Eh, es posible probar también, aquí lo vamos a aceptar, pero se cumple, que si tú quieres derivar una fórmula que es una suma de fórmulas o resta, lo que dice, bueno, lo puedes hacer separadamente y después aplicas la propiedad suma o diferencia dependiendo de cómo estaban originalmente. Si las fórmulas se están sumando, derivo cada sumando y después sumo. Si hay una resta, resto. La fórmula así obtenida va a ser la derivada de la suma o diferencia. Ya, eso va a ocurrir. Veamos el primer ejemplo, el ejemplo número 3, por ejemplo. Mira, quiero calcular la derivada. Esto también funciona con más sumandos. O sea, si tuviera 3 sumandos, hagamos un ejemplo previo. Ejemplo previo. ¿Qué pasa? Suponte que quiere calcular f de x igual a, por ejemplo, x a la cuarta más 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo la derivada de esta función? ¿Cuál será la función derivada de esa? Vamos a denotar eso prima. Anotar prima significa que tienes que obtener esa función. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice, fíjate, ¿qué tipo de función es la que quieres derivar? Bueno, lo que queremos derivar una suma. Ahí se están sumando. ¿Qué dice la regla 1? La regla 1 dice, y aquí está escrito, y al escribirlo sugiere lo que hay que hacer, dice, para calcular la derivada vas a calcular la derivada de cada sumando, vas a dejar expresado lo que quieres hacer. No hemos resuelto el problema, solamente estamos indicando lo que vamos a hacer. Y en la línea siguiente vas a aplicar las reglas. Ahora, tengo que derivar una constante. La derivada de la constante es 0. Y tengo que calcular la derivada de x a la cuarta. Bueno, x a la cuarta es una función básica, y aquí está la derivada de la función básica. N vale 4. Baja el exponente y restas 1. Bajo el exponente y restas 1. Por lo tanto, la derivada es 4 por x cubo. Así que la derivada de esta función es esa. ¿Qué es lo que hemos usado ahí? Bueno, la regla de derivación, que es la derivada de la suma, y que cada uno de los sumandos se puede calcular rápidamente su derivada. Bueno, cada uno de los sumandos es una de las funciones que están aquí, cuya derivada ya fue calculada anteriormente. ¿Ok? De esa manera, uno calcula de manera eficiente, porque note, y no quiero poner la tela con esto, si nosotros no tuviéramos ninguna regla, recuerda, insisto, nosotros vamos a ocupar la función derivada para hacer cosas en aplicaciones. Si nosotros quisiéramos calcular esto y no tuviéramos ninguna propiedad, tendríamos que calcular así. Este límite, esto es un límite. La ventaja de la fórmula es que ya no calculas más límites. Aquí sería, dice, evalúe la fórmula en x más h, le resta la fórmula partido por h. Tendríamos que calcular este límite, hacer harta álgebra y llegar a obtener que la derivada de esto es esto. Entonces la ventaja es que nosotros vamos a gastar el tiempo una sola vez en calcular límites de fórmulas básicas, ahí está. Alguien hizo el cálculo y llegó a estas fórmulas, y después ocupar estas fórmulas con otras, junto a otras propiedades de derivada. Y nos olvidamos de hacer más cálculos de límites. ¿Ok? Entonces, esa es la idea aquí, para calcular. Entonces, para terminar con este problema y partir desde acá, porque vamos a empezar a estudiar esto se llama álgebra de derivada o el cálculo de derivada usando las propiedades. Si quisiéramos calcular la derivada de la función y miramos la función, esa que está ahí,
la regla de la suma dice, bueno, ¿cómo calculo la derivada? Es derivo a cada sumando, vas a calcular la derivada de cada sumando, 5x cubo, 3x a la quinta, 4, y el resultado vas a respetar cómo se están operando. Se está restando y sumando. Ahora vamos a calcular la derivada de cada sumando. La derivada de 4 es 0, constante. ¿Cómo calculo la derivada? Aquí se está ocupando de a de x, pero vamos a hacerlo también así. ¿Cómo calculo la derivada de esta función? Bueno, vamos a aplicar la siguiente regla, que es la que destaqué en este color. ¿Qué dice esta regla? Que es un caso particular de la derivada del producto, pero la dejamos aislada y la ocupamos con frecuencia. Tú quieres derivar una fórmula que está multiplicada por una constante, lo que tienes que hacer es derivar la fórmula y al resultado multiplicarlo por la constante. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si quiero calcular la derivada de 3 por x a la quinta, lo que vas a hacer es, vas a derivar x a la quinta, eso lo vamos a dejar expresado, y al resultado lo tienes que multiplicar por 3. Bueno, la derivada de x a la quinta es, baja del exponente y restas 1. O sea, esta derivada vale 15. X a la cuarta. ¿Ya? Y es eso lo que vamos a ir ocupando acá. Perdón. Déjame terminar con esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el cálculo de la derivada? Dice, y el mismo razonamiento se ocupa en el otro caso. Entonces, la derivada de 5x cubo es 5 por la derivada de x cubo. O sea, esto es 5 por 3x cuadrado, que da este número, que da ese término, 15. Y la derivada de 3x a la quinta ya la calculamos ahí, 15x a la cuarta. Y la derivada de 4 es 0, así que desapareció. Y como aquí se estaban restando, ahí se están restando. Por tanto, la derivada de esa expresión es esta. ¿Okay? Esa es la manera como vamos a calcular derivada. Entonces, la derivada, el objeto de derivada se ocupa con mucha frecuencia y tiene miles de aplicaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender acá es calcular rápidamente la fórmula de la derivada, porque la vamos a ocupar para otra cosa. Y fijarse que aquí, en este cálculo, ¿no? Ya no es necesario hacer cálculo de límites, porque estamos usando otras propiedades. La derivada de que la cuarta más 3 no va a ser necesario hacer esto, aunque tenemos que acordarnos siempre que es un límite, el que está metido. Bien, entonces la idea es aplicar esa propiedad. Bueno, me disculpo por pasarme esos minutos. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Vamos a ir